Amados, muy, pero muy buenos días. Damos gracias al Señor por un día más que nos concede y la oportunidad también de poderle conocer y experimentar y sobre todo saber su voluntad a través de la palabra. Damos gracias por permitirnos tener este espacio junto con ustedes de meditación en la bendita palabra de Dios y que podamos estar dispuestos y atentos a examinar lo que el Señor quiere enseñarnos en este día. Seguimos hablando acerca de la ira. Vimos la vez pasada, en nuestro devocional anterior, un contraste. En el libro de Proverbios encontramos varios textos que nos hablan acerca de la ira. Mirábamos en cada uno de ellos que había como una comparación entre una persona que es prudente, que se frena para hablar, con una persona que es tardo para la ira, en contraste con alguien que mantiene en iras, que mantiene en contiendas, que mantiene peleando, discutiendo y dice que es un necio, que ensalza su necedad, que muestra su necedad. Ahora nosotros entendemos por la palabra que Dios también tiene ira y por eso podemos decir que la ira no es un pecado. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. También la Biblia dice que Dios tiene ira, tiene esa emoción, ese sentimiento de ira. Ahora, lo que nosotros también debemos tener en cuenta es, y la pregunta de tarea, y si quieren escribir aquí en los comentarios, es, bueno, ¿qué es lo que le causa la ira a Dios? ¿Qué es lo que enoja a Dios? Pero también darnos cuenta que ese enojo en nosotros por la afectación que tenemos del pecado nos va a llevar a otras condiciones, a otros pecados. Nos es bien asociado con contiendas, con peleas, con griterías, con malas palabras y todo eso porque no logramos frenar la ira, porque no logramos ser tardos para la ira. Ahora vamos a ver lo que un pasaje muy conocido, muy famoso, tiene que decirnos acerca de todo esto y cómo también nos puede brindar una ayuda para vencer y no dejarnos controlar por la ira. Pero primeramente vamos a orar. Dios Padre, a ti damos las gracias por ese tiempo que nos das, en que nos permites también escudriñar esta palabra que nos has dejado y sobre todo en medio de nuestro diario vivir, Señor, poder confrontarnos con tu palabra y darnos cuenta tu carácter y cómo quieres que como hijos tuyos vivamos, Señor. Gracias te damos, Padre, y oramos en Cristo Jesús. Amén. Frente a una situación difícil en que hay desagrado, en que hay algo que nos molesta, ¿cómo reaccionamos? ¿Somos prudentes, tardos para la ira? ¿O somos desenfrenados y explosivos frente a la ira y nos llevan a gritos, a insultos, a hacer una mala cara y a otras cosas que nos podrían llevar en una distracción totalmente fatal, en un pecado mucho más grande? Entonces, ¿cómo reaccionamos frente a esas situaciones difíciles? Sería la pregunta. Y quiero que me acompañen hoy a Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Dice de la siguiente manera. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Me llaman la atención muchas cosas de este pasaje. Lo primero que presupone Pablo, quien es quien está escribiendo esta carta, y son muchos los temas que están muy puntuales aquí en todos estos capítulos de Gálatas, pero cuando llega a esta parte, da por sentado que como creyentes debemos andar en el Espíritu. Es algo natural, es algo normal. Ahora la pregunta para nosotros sería, bueno, ¿qué será andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es muy ligado, muy ceñido también a lo que es estar siendo controlado por Él. Que si como creyentes entendemos, si tú has depositado tu confianza en Cristo como único y suficiente Salvador, has de saber que el Espíritu Santo mora en cada uno de los creyentes. Si mora ahí, yo debo atender a la voz del Espíritu Santo que me guía, que me dirige, que me direcciona, que me muestra por la palabra qué es lo que yo debo hacer, cómo me debo conducir, cómo debo reaccionar. Cuando yo estoy atendiendo a esa voz de su Santo Espíritu, es una voz que me lleva a lo que dice Dios en la palabra. No me lleva para otras cosas, ni me lleva para otro tipo de pensamientos, como lo vamos a ver acá en el texto, sino que me lleva a lo que Dios quiere, a la santidad, me lleva a vivir en esa vida agradable al Señor que muestre el carácter de Cristo. Ahora, ¿qué más nos dice el pasaje acerca de andar en el Espíritu? Que hay una oposición, hay algo que es totalmente contrario y algo totalmente opuesto y es satisfacer los deseos de la carne. De manera que un creyente, a la luz de este pasaje, a la luz del versículo 16 y el versículo 17, ¿qué debería naturalmente hacer? Estar andando en el Espíritu. Y si está andando en el Espíritu, ¿qué pasa? ¿Cómo es su vida?
Dice, no satisface los deseos de la carne. Hay una oposición entre ellos. Hay algo que es abismalmente opuesto. Lo que dice el espíritu con lo que dice la carne. Ahora tú te preguntarás, bueno, ¿y qué tiene que ver todo este tema con la ira? ¿Qué tiene que ver los deseos y andar en el espíritu? Ya lo vamos a ver, porque el apóstol Pablo nos va a dar una lista de aquí en adelante que nos va a mostrar cuáles son esas obras de la carne, cuáles son esos deseos de la carne. Versículo, y esa lista está en versículo 19 hasta el 21, y vamos a leerla a continuación, y quiero que atendamos muy bien, porque dentro de esa lista hay algo muy interesante y hay una de las cosas que nos atañen en este día, que es la ira. Entonces vamos a descubrirla ahí. Versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y dice el apóstol Pablo enfáticamente, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muchas cosas por destacar aquí. Y bueno, la lista es larga y podría ser casi mucho más amplia, pero el apóstol Pablo la concluye diciendo, y cosas semejantes a estas. O sea, pueden haber muchas más obras de la carne. Lo primero que necesitamos notar aquí es que el apóstol Pablo enumera algunas de esas obras de la carne, no dice cuáles son absolutamente todas, pero lo que sí nos dice al final del versículo 21, que quiero destacar es, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando hablamos de no heredar el reino de Dios, estamos hablando de que no son creyentes, no van a tener comunión con el Señor al final de los tiempos y mucho menos la tienen hoy día. Entonces, un practicante del pecado es alguien que no conoce al Señor y no conoce al Señor porque vive satisfaciendo sus propios deseos. Lo que quiere decir, y como lo decía el versículo 16 y 17, es que si andamos en el Espíritu, no vamos a estar satisfaciendo los deseos de nuestra carne. No heredar el reino de Dios es la condición de cualquier incrédulo, cualquier persona que no conoce al Señor. El apóstol Juan en una de sus cartas dice, el que practica el pecado es del diablo. Lo dice así más abiertamente que el apóstol Pablo aquí en este texto. Entonces, lo primero que tenemos es que un creyente debe andar en el Espíritu y un creyente no satisface su carne y un creyente no practica el pecado. Ahora, no sé si notaron, pero dentro de esa lista está la palabra iras en el versículo 20, a la mitad. ¿Cómo así? Claro, uno de los deseos de la carne, una de las obras de la carne que el apóstol Pablo catalogó dentro de esta lista es las iras. De manera que si nosotros podemos redondear toda la idea aquí, diríamos que un creyente no debería practicar la ira. No, ¿cómo? Un creyente no debe estar en una práctica de ira, no debería estar siendo la constante, lo habitual, lo que le caracteriza. Eso habla de una práctica. Que si alguien ve, ay, mira, ya está Daniel, uy, no, ese sí es súper mal geniado, uy, ese sí es un gruñón, uy, ese sí es bravísimo, ese sí se la pasa gritando, no sé, ese sí se la pasa en iras, se la pasa en enojos. Si eso es lo que nos caracteriza, debemos evaluar si a quién hemos creído y si estamos andando en el Espíritu. Ahora notamos que en esa lista está la palabra iras, pero también otras cantidad de pecados y pues ningún creyente debería estar en una práctica abierta del pecado. Ahora, si esto es cierto, entonces, ¿qué lugar debería ocupar la ira en un creyente? ¿Qué lugar debería ocupar la ira en un creyente? No debería ser algo que lo caracterice, no debería ser una práctica, ni debería ser algo habitual, ni algo que lo controle y lo domine. No deberíamos darle lugar a la ira. Ahora vamos a notar a una salida que también nos da el apóstol Pablo y también nos da argumentos para vencer esas obras de la carne, entre las cuales está incluida la ira. Versículo 24 y 25 de Gálatas capítulo 5, entendiendo que en los versículos anteriores está el fruto del Espíritu, que es lo natural que debería mostrar cada creyente: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es el fruto, eso es lo natural que como creyentes deberíamos mostrar. Pero notemos aquí esta perla que Dios nos dejó aquí en el versículo 24 y 25 del capítulo 5 de Gálatas. Dice, pero los que son de Cristo, notemos ese pero que nos expresa un contraste, los que son de Cristo, que le pertenecemos a Él, que hemos creído en Cristo, que hacemos parte de su iglesia, ¿qué dice acerca de nosotros?
Si tú te puedes incluir aquí, si has creído en Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado la carne. De manera que todos nuestros deseos, todas esas obras de la carne que naturalmente queremos hacer, porque es nuestra lucha que tenemos como creyentes, es que ay, mi cuerpo me pide que me entretenga en esto, mi cuerpo me pide que vea videos de pornografía, mi cuerpo me pide que me desahogue y me desenfrene en esos momentos de desespero y que grite a la gente porque es que así me desahogo, así saco mi ira que está dentro. Esas son mis obras de la carne. Pero un creyente que ha hecho con esas obras de la carne, las ha tomado y pam, 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 crucificado en la cruz. ¿Qué significa que estén crucificadas? Que pronto van a morir. Los que eran crucificados tenían una muerte agónica y duraban ahí bastante tiempo, pero sabían que iban a morir, que no podían escapar de allí. Lo mismo, nuestras obras de la carne están siendo clavadas porque ya no operan, ya no nos controlan, ya nos dominan y van a morir esas obras de la carne. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a un creyente? Que ya sus obras de la carne no los controlan, no los dominan, no están operando. Miremos versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es la voluntad de Dios y mira cómo se enmarca todo este pasaje. Es del versículo 16, andando en el Espíritu, terminando en versículo 25, andando en el Espíritu y todo totalmente congruente en que ese es lo natural de la práctica de un creyente, andar en el Espíritu. ¿Cómo podemos entonces ganar esa batalla contra la carne? Ahí está la clave, andando en el Espíritu, atendiendo a la voz de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo, si tú has creído en Cristo, vuelvo y lo digo, mora en ti. Por lo tanto, debemos atender esa voz. ¿Cuántas veces y en muchas ocasiones no la hemos atendido? Y ahí es cuando sale nuestra carne, sale nuestra naturaleza pecaminosa, abrazamos el pecado y naturalmente entramos en una serie de pecados y pecados que nos llevan después a que debemos confesar nuestro pecado a Dios y no estamos atendiendo a la voz de su Santo Espíritu. Entonces, en una situación de desagrado, en una situación difícil en que quieras explotar, atiende la voz de su Santo Espíritu. Yo te doy otro consejo, memoriza versículos. La blanda respuesta quita la ira, mala palabra áspera, hace subir el furor. Memoricemos versículos que nos ayuden a pensar, bueno, esto que quiero hacer no refleja el carácter de Cristo. Espíritu Santo, ayúdame. Y el Espíritu Santo se equipara con esas armas espirituales, con la palabra, y traerá esos versículos a nuestra mente para que nos frenemos, para que cuando vayamos a gritar a una persona, a nuestro cónyuge, a nuestro hijo, nos frenemos porque el Espíritu Santo nos dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y son textos que nos van a ayudar a mentalizarnos, a andar en el Espíritu, a escuchar esa voz y esa voz siempre nos va a llevar a la obediencia, nos va a llevar a la obediencia a lo que Dios dice y eso es andar en el Espíritu, eso es andar en fe también. Entonces que podamos frenar, que podamos ser prudentes, que podamos ser tardos para la ira. No como Caín. ¿Qué pasó con Caín? Él se enojó, quiso llevar su propia ofrenda con sus propias ideas, se enojó y ese enojo contra su hermano, ¿a qué lo llevó? A un asesinato. Entonces, la ira es un pecado que es una condición que nos puede llevar a pecados mucho más grandes si no los frenamos. Dios le advirtió a Caín, Dios le dijo, cuidado, el pecado quiere dominarte, quiere controlarte, pero tú debes gobernar sobre él. Dios le advirtió, Dios le dijo, pero Caín decidió no escuchar y no atender la voz de Dios. Entonces, cuando Cristo vino a este mundo, murió en la cruz, resucitó, venció la muerte, venció el pecado y nos da la victoria a cada uno de nosotros. Entonces, como creyentes, tenemos esa victoria de decir no al pecado, de decir no a los deseos de la carne, de no hacer lo que nosotros quisiéramos, como dice Gálatas aquí, sino que podemos atender a la voz de su Santo Espíritu. Entonces, esas son herramientas que nos ayudan para no caer en una ira descontrolada, poder frenar nuestra ira y no caer en otros pecados. Que el Señor nos siga ayudando y permítame terminar con una oración. Padre bueno, gracias por tu palabra, por la bendición de poderla escudriñar y conocer tu carácter y tu santa voluntad, oh Dios. Oramos dándote las gracias por tu Santo Espíritu, por tu palabra que nos ayudará a vencer todas estas obras de la carne, a crucificarlas y saber que ya no están operando en cada uno de nosotros y hemos creído en ti. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amamos, hasta una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga. Chao.